Estamos en el santuario de Pedro Claver, que fue el guardián de los derechos humanos. Cartagena es sede de los derechos humanos en Colombia. Y en este mes de la afrocolombianidad rendimos homenaje a uno de los grandes escritores y pensadores de Colombia, Manuel Zapata Olivella, el autor de Changó el Gran Putas, publicado en 1983. Estamos precisamente en el Centro Cultural Afrocaribe y en el museo con la colección Zapata Olivella. Próximamente, a continuación, vamos a dialogar con uno de los grandes historiadores de Cartagena y de Colombia, Javier Ortiz Cassiani, quien nos va a hablar sobre la importancia de la obra de Manuel Zapata Olivella y su conexión con la salvaguarda de los derechos humanos de la comunidad afrodescendiente en Colombia. Manuel empieza a escribir desde muy temprano, bajo el influjo de su padre, que tengo entendido escribió una novela en los años 20. Escribió una novela, una pequeña novela, y él era un libre pensador. Valdría la pena explicarle a los jóvenes de hoy qué significaba ser libre pensador en aquellos años en Cartagena. Bueno, estamos hablando de una generación de gente que, a pesar de que no tenía estudios profesionales, es decir, no fueron a la universidad, algunos apurados terminaron el bachillerato, pero eran unos autodidactas, ¿no? Entonces estaban muy ligados al liberalismo político, a las doctrinas políticas del liberalismo. El liberalismo más allá del partido, estamos hablando de la doctrina liberal, ¿no? De las ideas liberales que se están fortaleciendo en Europa en ese momento, que se están fortaleciendo, que se fortalecieron en el siglo XIX europeo y fueron usadas por esta gente, ¿no? Dentro de esos libres pensadores tú puedes mencionar incluso un Vargas Vila, a todos estos intelectuales, algunos iconoclastas, etcétera. Leían mucho, ¿no? Eran unos lectores consumados, y el padre Manuel Zapata Olivella, que era un maestro, un profesor, pues por supuesto está ligado a esa tendencia. Algunos escribían poemas, ensayos, proclamas políticas. El padre Manuel Zapata Olivella, de hecho, escribió un tratado, un texto sobre la violencia y sobre la guerra de los 1000 días, donde describe al general Rafael Uribe, allí como uno de los personajes que le interesó mucho. Entonces, un libre pensador en ese momento era una persona, sobre todo autodidacta, muy influenciado por las doctrinas liberales en boga en Europa y que se empiezan a aclimatar acá, las ideas liberales del siglo XIX, y alguien muy comprometido con la actividad, no solo política, sino cultural del espacio donde llegaban. Qué bueno, estamos en la calle del Espíritu Santo en Getsemaní, una calle donde se estableció la familia Zapata Olivella. Esta era una calle donde Manuel, desde muy temprano, estaba en una de estas casas, vivió la familia de Manuel, y Manuel tiene ancestros indígenas y afrocaribes, afroamericanos. Digamos, está la mezcla también española. Él habla de su abuela negra, de su abuela indígena, de sus bisabuelos también europeos, y él recuerda en sus memorias, Levántate Mulato, que él alcanzó a conocer a su abuela, que un día, barriendo la casa, se inclinó y él le logró ver como una sombra en la nalga, y él le preguntó qué era eso a la abuela, y le dijo que era una carimba, que ella alcanzó a ser marcada por el hierro candente de la esclavitud, todavía a finales de siglo XIX. Sí, bueno, la carimba era la marca, el hierro, ¿no?, con el que marcaban a los esclavizados. Se supone que la carimba los españoles dejaron de utilizarla a finales del siglo XVIII. Ya no se usaba, ya se prohibió marcar a la gente. Pueden ser dos cosas, esto que acabas de contar de Manuel. Puede ser que en efecto no se aboliera y que se siguiera, a pesar de la abolición, practicando la carimba, o puede ser también un recurso literario de Manuel Zapata Olivella para darle mucha más fuerza a ese relato.
Yo me inclinaría más por lo segundo. Creo que ya en el siglo XIX, por ejemplo, en una ciudad como Cartagena había esclavitud, había esclavización, pero era una esclavización menor con relación a, pues, a lo que hubo en el siglo XVII y XVIII. Había mucha población negra, pero era una población negra, básicamente población negra libre, ¿no? Que vivía en condiciones, por supuesto, de desventaja con relación a la población blanca, pero había menos esclavitud de la que uno cree en el siglo XIX. Cuando uno revisa los registros de abolición de la esclavitud, se da cuenta de que hay mucho menos. Ahora, lo de Manuel sí, por supuesto, es parte también de la construcción de esa conciencia alrededor de su identidad afro, su identidad negra. La primera novela de Manuel Zapata Olivella surge en una coyuntura muy interesante que tú lo has venido señalando, porque Tierra Mojada está escrita además dentro de las grandes luchas por la tierra del país. Y si hay un escenario en este país donde se dieron unas luchas importantes alrededor de la tierra, es el Valle del Sinú y toda la zona de lo que hoy son los departamentos de Sucre, Córdoba y parte de Bolívar. Bueno, parte de la obra de Orlando Fals Borda, Historia Doble de la Costa, está inspirada en esas luchas que se están dando allí. Entonces esa dinámica está influenciando mucho a Manuel, que además de tener preocupación por los temas negros, también le interesa pensar en estos negros campesinos o estos campesinos mestizos de cruces de blancos, indígenas y negros que se están moviendo en esa zona. Entonces estamos hablando de un ambiente intelectual muy interesante porque está ligado a un renacer de lo afro. Para esa misma época, Luis Pález Mato escribe Tuntún de Pasa y Grifería, que también es escrita parecido a lo que escribió Artel y Guillén, usando el lenguaje de la población negra popular. Entonces eso más las luchas campesinas que se están librando en el país, las luchas sociales, pues generan o son los elementos que terminan alimentando una obra, la primera obra de Manuel Zapata Olivella, como es Tierra Mojada, que es un referente de la literatura nacional, ¿no? Bueno, estamos en la Plaza del Pozo en Getsemaní. ¿Por qué estamos aquí? Este es un lugar emblemático de la independencia de Cartagena, 1811, pero además es un lugar importante en la vida de Manuel Zapata Olivella. ¿De qué manera Manuel referencia este escenario en sus obras? Bueno, además de que la Plaza del Pozo es un escenario de la cotidianidad de Manuel, ¿no? Porque pues, un habitante de Getsemaní que no se haya sentado o haya pasado por la Plaza del Pozo, pues diría que es casi imposible que alguien que haya habitado este espacio no tenga alguna relación con este lugar. Además de ser un referente en su vida, la Plaza del Pozo está ligada a un hecho fundamental de la historia de la ciudad de Cartagena, que es su independencia política. Y Chango el Gran Putas es una novela, que es la gran obra, la obra más importante quizás, a pesar de que las clasificaciones siempre son subjetivas, pero la obra que han catalogado como la obra más importante, que es Chango el Gran Putas, tiene mucho. Chango el Gran Putas es una manera de entender la historia de la humanidad en clave negra, en clave de la religiosidad yoruba. Y dentro de esas claves negras para entender la historia de la humanidad, juegan un papel muy importante la participación de los negros en la independencia. Los capítulos que tiene sobre la revolución haitiana son fundamentales para entender la participación política de los negros en esa independencia, pero también las referencias a un personaje, por ejemplo, como Domingo Bencos Biojó de la colonia, también un referente de la población afro, y por supuesto la independencia de Cartagena ligada a esa gran independencia del Caribe, las influencias de Haití en estos territorios, etc. De modo que este lugar, que es un espacio donde se gesta o se inicia esos procesos independentistas, pues va a ser fundamental en la obra de Manuel Zapata Olivella. Es decir, son dos referentes, un referente cotidiano, un referente cotidiano de su accionar en este espacio de Getsemaní, pero también un referente simbólico muy fuerte, porque esta plaza es un símbolo de la independencia y de la libertad de Cartagena.